aquí estoy. Buenas noches otra vez. Acuérdense que soy Nuria Costa, química farmacéutica de la Universidad Nacional. Y para los que llegaron, que dijeron que llegaron tarde, y vamos a volver con tabla periódica, como lo prometido es deuda. ¿Listo? Entonces, la historia de la tabla periódica es muy interesante. Entonces, esta grafiquita me la encontré, entonces ya aprovechamos, aprendemos a ver gráficas y vemos un poquito de historia. Entonces, ¿cómo fue esto? Resulta que aquí están los años en los que se fueron encontrando los elementos, ¿sí? Y este es el número progresivo del descubrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que por allá hacia 1750 se empezaron a encontrar los primeros elementos, los que son más comunes en la Tierra y los que pues era más fácil de ver y de analizar. Y con el paso de los años se fue ampliando la cantidad de elementos que se estaban encontrando, ¿ya? Cuando eso pasó, entonces dijeron como, venga, eso está como muy desordenado. Ok, vamos a seguir, voy a hablar un poquito más duro. Y sí, por favor, silencio porque si no, no me toca gritar. A ver, seguimos. Entonces empezaron a encontrar una cantidad de elementos. Y entonces alguien dijo, no, tenemos que organizarlo porque imagínate este desorden en una lista, en algo, no nos servía de esa forma. Y así surgió como la necesidad de crear algo donde se pudiera organizar esos elementos. Mendeleev fue uno de los que hizo las primeras tablas periódicas, él fue como el de la mayor iniciativa y el que dijo, vamos a organizar los elementos de la tabla periódica, pero dijo, bueno, ¿cómo los organizamos? Y él vio que se podían organizarlos de acuerdo al número atómico, es decir, a la cantidad de protones que tuviera el átomo. Y esa que ustedes ven ahí es la primera tabla periódica de los elementos. Entonces, el que decía, lo que yo puedo formar como con un electrón, 2, 3, 4 y así. ¿Listo? Si ustedes ven, hay muchos espacios que él vino dejando en blanco. Sin embargo, cuando él sabía que en algún momento esos elementos que estaban en blanco tenían que llenarse, porque si había uno con un número atómico 1, tenía que haber el 2, tenía que haber el 3, tenía que haber el 4, tenía que haber el 5. Y así se creó todo el tema de la tabla periódica. No les cuento mucho de la historia, en internet encuentran bastante información, porque no es lo que les hacen las preguntas en la prueba Saber 11. Lo hacemos de otras cosas. Entonces, ¿cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica se organiza de acuerdo a las propiedades, al número atómico, ya decimos. Entonces aquí viene el hidrógeno, que es el primero, y acá viene el helio, que es el segundo, y vienen en orden de el número atómico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así. ¿Listo? En orden horizontal. Los grupos, los elementos tienen propiedades químicas parecidas, similares. Mientras que los de los periodos solo se parecen en la cantidad de orbitales que tienen. ¿Listo? Entonces, los grupos de abajo hacia arriba, o sea, vertical, y los periodos horizontal. Esta ya es una tabla periódica más desarrollada. Entonces, ¿qué tiene? La cantidad de los grupos que va acá, ¿ya? Entonces, en total son 18 grupos. Lo que pasa es que cuando la crearon, se dividieron en los grupos A y los grupos B. Los B, que son los que están en este lado, son los metales de transición, ¿ya?
son como los grupos secundarios y estos átomos tienen mayor cantidad de electrones, de protones, son más complejos. Los del grupo A tienen un comportamiento más estandarizado, ¿sí? Aquí abajo tenemos los lactánidos o las tierras raras, que estos por lo general no siempre, no se ven en el colegio. Porque uno es que cuando los descubren cantidades muy pequeñas y entonces no alcanzan a analizar qué tienen, es decir, no alcanzan a analizar todas las propiedades que tienen. Y segundo, tienen un comportamiento que de pronto se sale de la tendencia, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con estos grupos de la tabla periódica y con los que están más en abundancia. Por ejemplo, el que está más en abundancia es el carbono, que está en todos los organismos vivos, en todas las células, en todo lado hay carbono. Entonces, ahí los tenemos. Entonces, acuérdense, están los grupos, que pueden ser 18 grupos, y yo los nombro 1, 2, 3, 4, 5, 6, así seguiditos, 7, 18. O tenemos los del grupo A, que son estos de acá, estos, y los del grupo B, que son los rosaditos, que son los metales de transición. Estos de por acá se encuentran acá, que son los números atómicos del 57 al 71 y del 89 al 703, que son los lactánidos y actínidos, que son las tierras raras, que son las que digo que no vamos a estudiar. El grupo A y el grupo B se creó la división cuando se organizó la tabla periódica, pero realmente son como los principales y los secundarios, pero más por el comportamiento que los del grupo B tienen diferente a los del grupo A, nada más. Tienen las mismas propiedades, los elementos. Vamos a ver ahorita alguna de ellas. Esto es bien importante que se lo aprendan, ¿listo? Nosotros vamos a... ¿Por qué? Porque es que cuando vemos química inorgánica vemos metales y no metales, y vemos una clase de enlaces que se hacen con ellos. Entonces es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. Aquí están los metales, los que son más reactivos, los metales de transición, y aquí están los otros metales, o nosotros también le llamamos los metaloides, es decir, que tienen más o menos características de metales, pero no tantas características. ¿Listo? ¿Qué características tienen los metales? Ellos son excelentes conductores de calor, acuérdense. Son maleables. ¿Qué quiere decir maleables? Ahorita que están, no sé, de moda Game of Thrones, cuando se hacen las espadas, lo que se hace es que se ponen, se derriten, ¿cierto? Eso es un metal, el hierro, y luego se vuelven a hacer en la forma que uno quiera. Es decir, que uno puede coger el anillo de oro, la cadena de oro, derretirlos y volverlos, no sé, un dije, por ejemplo. Eso se llama maleable. Son conductores de calor, son conductores de energía, ¿ya? Esas son como las características principales de los metales. ¿Dónde están los no metales? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, los no metales están aquí, en los verdecitos, que también incluye los amarillitos que están por acá. Todos esos tienen características no metales, es decir, que no conducen el calor, que no son maleables. Si yo lo quemo, se daña, no es que pueda cambiar la fórmula, ¿ya? Y esos no metales generalmente reaccionan con estos metales. Los metaloides, por ejemplo, aquí está el aluminio, son metales que son en sus propiedades muy débiles, ¿ya? Entonces, por eso no se clasifican como metales como tal. Y aquí están los gases nobles o inertes. ¿Listo? Los gases nobles o inertes
siempre están en el grupo 8A. Ahí está, por ejemplo, el helio. Y pues aquí tenemos los lantánidos y los actínidos, que son las tierras raras. Generalmente tienen características metales, pero pues igual todo lo que vemos en la química del colegio está en esta parte de la tabla periódica. Esto es súper importante que se lo aprendan. Resulta que tenemos el radioatómico. ¿Qué es el radioatómico? Acuérdense que cuando nosotros estamos en geometría, bueno, hagan de cuenta, hagan un acto de fe que esto es una circunferencia y la distancia entre el centro de la circunferencia a cualquier punto de ella, cualquier extremo, se llama radio. El radio atómico efectivamente es la distancia que hay entre el último y entre el núcleo y el último nivel de energía y determina qué tan grande es el átomo. Esto es importante. Ustedes tienen que aprenderse cómo aumenta el radio atómico porque les pueden hacer preguntas de radio atómico sin darles el valor del tamaño. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven aquí las bolitas, pues las bolitas me indican qué tan grandes son los átomos. El radioatómico, miren que el más grande es el último elemento del grupo 1A. Es decir, que el radioatómico aumenta, o sea, crece, es más grande de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es decir, que este de acá obviamente va a ser mucho más grande que este de acá y mucho más grande que este de acá, ¿cierto? Si miramos los de un mismo grupo, los que están abajo son más grandes que los que están arriba. Ese comportamiento tienen que aprendérselo porque les pueden hablar del radioatómico y solo con que ustedes sepan que aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, ya van a tener una respuesta bien. Otra propiedad de la tabla periódica, bueno, hagamos este ejemplo. Organizar de mayor a menor del radio atómico de estos elementos de la tabla periódica. Como ven, no son los elementos, sino están cifrados, están con letras. Entonces nos dicen entre J, L, E y F. Entonces, ¿cómo sería eso? Primero los vamos a ubicar, J, L, por aquí está E y por aquí está F. Y me dice, oiga, organícenlo de mayor a menor radio atómico. Entonces yo me acuerdo y digo, el radio atómico crece de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Es decir, que el más grande tiene que estar más a la izquierda y más abajo. Es decir, es F. ¿Cuál le seguirá? Pues hombre, el que está de ese mismo lado, solo que está más arriba, sería E. Luego le seguiría J y luego le seguiría L y ahí los tenemos organizados de mayor a menor. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Mírenlo aquí, exactamente el mismo comportamiento. Vamos a hablar de otra propiedad de la tabla periódica que es súper importante, que es la que nos da el paso a todo el resto de cosas que vamos a ver sobre el átomo y que vamos a ver sobre enlaces. Y es la electronegatividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones de otro átomo para formar un compuesto. ¿Sí? Luego vamos a hablar de enlaces y ese tema, pero por ahora solo vamos a ver tabla periódica. Si un átomo atrae fuertemente a los electrones, se dice que es altamente electronegativo. Ojo, el tema aquí es que entre más electronegatividad tenga, yo tengo más poder, porque en el mundo de los electrones, tener más electrones, sobre todo en el último nivel de energía, es ser más poderoso. Entonces, aquí lo que tenemos es que aumenta
de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, que el que está aquí en rojito, que es el flúor, es el más electronegativo y el que era más grande es el menos electronegativo. Si ustedes ven, este comportamiento tienen que aprendérselo. Todo lo contrario al del radio atómico. De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si ustedes ven, los gases nobles no tienen electronegatividad. Los gases nobles no tienen electronegatividad porque ya tienen, eso lo vamos a ver en la otra clase, pero ya están completos sus niveles de energía. Ellos ya tienen 8 electrones en el nivel de valencia, en la última capa de energía. Eso lo vamos a ver con más cuidado cuando veamos enlaces, pero es para que ustedes sepan por qué no tiene electronegatividad. El objetivo de todos los electrones, de todos los átomos, perdón, es tener 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Cómo? Los gases nobles ya lo tienen, pues ellos no tienen necesidad de agarrar más electrones. Por lo tanto, ellos no pelean, son tranquilos, no se meten con nadie y no van a quitarles electrones. Ese es el tema. Los gases nobles por eso se llaman gases nobles. No porque sean buena gente, chéveres, pechichones, no. Los gases nobles se llaman nobles, hace referencia a la nobleza por allá de la Edad Media que no se juntaban con nadie, ¿no? Que lo miraban a uno así como por encima del hombro y yo no me junto con nadie, yo ya estoy completico. A eso hace referencia ese grupo 8 y ese grupo 8 por eso se llama inerte. Él no reacciona con absolutamente nada. El más conocido es el helio. Acuérdense que el helio lo vemos en los parques, por allá cuando inflan las bombas y eso. Allá se ve el helio. Si hacemos un ejercicio similar al que hicimos con el radio atómico, dice, organice QLMBZ de menor a mayor electronegatividad. Entonces, ojo, siempre fíjense en los que les están preguntando. Me están preguntando de menor a mayor electronegatividad. ¿Listo? Yo sé que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, yo ubico, vamos a ubicar a Q, vamos a ubicar a L, vamos a ubicar a M, a B y a Z, ¿ya? De entrada, ¿qué hay que ver? Q no tiene electronegatividad porque está en el grupo 8, que es el grupo de los gases nobles. Entonces ese lo vamos a sacar haciendo esa claridad. ¿Listo? Y ya de resto empezamos. Z es el que me va a tener menor, seguido de B, ¿sí? Porque aquí aumenta un poquito. Y luego nos vamos hacia los de acá, que son los más electronegativos, los que están más hacia la derecha. El más electronegativo es el que está más arriba y el menos es el que está más abajo. Entonces viene B, M y L. Este comportamiento de la electronegatividad es súper importante porque ustedes lo van a empezar a ver en algunas preguntas de saber 11. ¿Listo? Este mismo comportamiento de la electronegatividad lo tiene una propiedad que es similar, que se llama la energía de ionización. Y es la energía, ya en términos de energía, que yo necesito para formar un ion. Acuérdense que un ion es cuando yo gano o pierdo electrones, ¿cierto? Y se comporta de la misma forma. Sin embargo, generalmente hablamos de electronegatividad y no de energía de ionización. Esto es súper importante. Mejor dicho, electronegatividad y tienen la mitad del examen ganado. Acuérdense que en la pregunta
Nosotros no tenemos a Q en cuenta, ¿por qué? Porque Q no tiene electronegatividad porque está en los gases nobles, que acuérdense que no reaccionan. Chicos, eso es a grandes rasgos todo el tema de la tabla periódica, cómo se dio la organización y cuáles son sus propiedades y cómo se comportan los elementos dentro de la tabla periódica. Miren que no les estoy dando números, no les estoy diciendo tienen que aprenderse la tabla periódica, no. La prueba de saber 11 es muy aplicada y muy de análisis. Entonces, generalmente nos dan datos. Si no nos dan datos, nosotros tenemos que saber por lo menos las tendencias, como en este caso, saber hacia dónde aumenta el radio atómico, saber hacia dónde aumenta la electronegatividad, y ya con eso podemos hacer las preguntas. Chicos, ¿dudas hasta acá? Pregunten, porque luego yo pregunto. Listo, voy a responder estas que son las que me han hecho durante la clase y entonces me decían que porque hay grupos A y B. Entonces, los grupos A y B están en la tabla periódica porque cuando se hicieron, digamos que los más fáciles de identificar fueron los del grupo A y fueron los grupos principales. Los otros fueron los grupos como secundarios, los B, ¿sí? Y son los metales de transición que son los que están en la mitad de la tabla periódica, los que están por acá, en la mitad de la tabla periódica. Sin embargo, en las nuevas tablas periódicas uno encuentra que es 1, 2, 3, es seguido, que ya no tienen en cuenta el A y el B, como acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en los números arábigos, aquí está normalito. Y aquí están, cuando ya están en A y B, están las dos numeraciones, las dos nomenclaturas que hay. Eso solo se dio como en el transcurso de la historia, pero tienen el mismo comportamiento, tienen las mismas propiedades. Vamos a responder la otra, que si en la electronegatividad no se tienen en cuenta los gases nobles, no. Vamos a ver un poco más extendido lo de los gases nobles, pero los gases nobles tienen en el último nivel de energía 8 electrones. 8 electrones de valencia. Nivel de valencia significa que es en el último nivel de energía. Es decir, que si yo tengo un átomo y el átomo tiene 1, 2, 3 orbitales, supongamos, y ese es el último orbital, en ese último tiene los 8 electrones. Ese es el objetivo de todo átomo, llegar a 8 electrones. Como la mayoría no lo tiene, porque todos los que están acá de este lado de la tabla periódica no los tienen, ¿ya? Ellos tienen que hacer enlaces y juntarse con otro para obtener los 8. Los gases nobles, no, ellos no se juntan absolutamente con nadie porque ya los tienen y por lo tanto no tienen electronegatividad porque no tienen la necesidad de jalar más electrones. Bueno, me preguntan aquí que ¿cómo es lo del radio atómico? Exactamente, dice, entre más radio atómico, menos electronegatividad, efectivamente. Fíjense en este dibujito. Los demás radio atómico están aquí, hacia la parte izquierda y hacia abajo, ¿ya? Vean que este es el más grande y el flúor es el más chiquitico, ¿cierto? Cuando yo miro la electronegatividad, se voltean completamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Así en términos jocosos. Así el átomo sea más grande, más mancancanudo, tenga más masita, no tiene tanta fuerza. Eso es como el que hace ejercicio con esteroides y infla el músculo a punta de drogas, él no tiene fuerza. No va a tener fuerza si sea más grande. En cambio, este es más chiquitico y tiene más fuerza para atraer los electrones. El radio atómico hace referencia al tamaño y la electronegatividad hace referencia a la tendencia que tiene para atraer electrones, a qué tantos electrones puede atraer.
Sí, todos los martes hay clases de química. Vamos a revisar después de los puentes, porque vamos a tener que balancear las clases de los lunes cuando el lunes sea festivo, a menos de que ustedes quieran estudiar los lunes. Mentiras. No vamos a estudiar los lunes. Festivos, ¿no? Festivos, festivos. Me están preguntando qué es la afinidad electrónica, ¿qué es? La afinidad electrónica tiene el mismo comportamiento de la electronegatividad y es la fuerza que hace el átomo para atraer a esos electrones. Tienen la misma afinidad. ¿Listo? Tienen el mismo comportamiento. Casi que si yo hablo de energía de ionización, de afinidad electrónica y de electronegatividad. Listo, chicos, descansen, tengan buena noche. Aprovechen las clases, acuérdense de promocionarnos con sus vecinos, amigos, primos, lo que tengan en los colegios. A mucha gente les puede ser útil y nosotros hacemos esto con el mayor gusto y el mayor cariño. ¿Listo?